Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Salve, Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre. Vamos a estar respondiendo sus preguntas. Gracias por todos los correos electrónicos, las llamadas, etcétera, que ustedes hacen. Con preguntas, con dudas, con comentarios. Ustedes son los que hacen posible este programa, así que por favor no dejen de hacerlo. Esta semana estamos celebrando una fiesta muy especial, la fiesta de San Pedro y San Pablo, dos grandes pilares de la iglesia. Y necesitamos más cristianos así, cristianos convencidos de que Jesucristo está vivo, que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo es el propósito de nuestra vida. Y estar dispuestos a darlo todo por amor a Jesús. Al fin y al cabo, Jesús lo dio todo por ti y por mí, hasta la cruz. En el Calvario, nos dice la palabra de Dios. Pero antes de hacer absolutamente nada, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario y nos ponemos en la presencia de ese Dios maravilloso que nos busca, que nos invita a acercarnos más a Él. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre Amantísimo, Padre Bueno, Padre Misericordioso. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Que a través de las vidas de ustedes el mundo crea. Este mundo que está en tinieblas, este mundo que está en oscuridad, porque está lejos de ti, Señor. Que a través de cristianos comprometidos con tu evangelio, mi Dios, podamos ser luz para que otros encuentren el camino que nos lleva a todos a ti, Señor. Tú eres el camino, Jesús, que nos lleva al cielo. Pero necesitamos de hombres y mujeres que, al igual que San Pablo, puedan decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Qué hermoso sería si cada uno de nosotros, oh Dios, tomara esa responsabilidad a pecho, de verdad, y comenzáramos ya no a vivir a veces con el mundo y a veces contigo, Señor, pero de verdad seamos religiosos en una comunidad religiosa, seamos sacerdotes, obispos, seamos laicos, pero que todos podamos comprometernos contigo, mi Dios. Tú bien lo dices en tu palabra, que el discípulo no puede ser diferente al maestro. El discípulo no puede ser diferente al maestro. Y si nos llamamos cristianos es porque queremos ser como tú, Señor. Porque hemos sido bautizados en tu nombre, Señor. Porque a ti te pertenecemos. Porque somos tuyos, mi Dios. Somos propiedad tuya, mi Dios. Tú nos has comprado a un gran precio. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que en estas fiestas de San Pedro y San Pablo no solamente miremos a aquellos hombres que hicieron tanto bien, aquellos hombres que cometieron, sí, muchas faltas, que a veces hasta trataron de destruir tu iglesia, Señor, pero que en un momento dado de sus vidas no solamente recapacitaron, pero con la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu, Señor, comenzaron a ser espejos de tu presencia, ser micrófonos, oh Dios, de tu palabra. Palabra que alimenta el alma, palabra que sana el corazón, palabra que levanta al que está caído, palabra que desencadena al que está atado, palabra que da esperanza y victoria a aquellos que ya no tienen fuerzas para seguir adelante. Padre Santo, Padre Misericordioso, Padre Amantísimo, obra el milagro en cada uno de nosotros, tus hijos. Tú nos has elegido, Señor, para que seamos imágenes tuyas, para que seamos espejos tuyos, para que seamos extensiones de tu presencia en este mundo tan necesitado de ti. Si hubiera más cristianos como Pedro y Pablo, tal vez las guerras cesarían. Tal vez las contiendas entre hermanos dejarían de ser.
Tal vez las relaciones rotas de familia ya no existirían. Y habría paz, Señor. Habría paz en nuestros corazones, habría paz en nuestro contorno, habría paz, sí, en el mundo. Nos has dado vida, Señor, con un propósito muy particular, de ser santos, de ser como Pedro y como Pablo, de ser como María y de ser como tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia que han optado por tomarte en serio, mi Dios, por tomar en serio tu llamado, Señor, de vivir como tú, de actuar como tú, de ser imágenes y semejanzas tuyas, Señor, para poder decir más y más como María Santísima, todo tuyo, Señor, toda tuya, Señor. O como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, yo quiero que sea Cristo. Que tome posesión de mi vida desde los pies a la cabeza, que sea Cristo Jesús quien vive en mí. A Cristo Jesús que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Damos gracias, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman, que nos dejan saber que los programas que hacemos, pues, en alguna forma valen la pena. Qué bueno, nos alegra el corazón, no se imagina cuánto. Y damos gracias a Dios por todos ustedes que nos ayudan, nos invitan para que oremos con ustedes. Es un gran privilegio para nosotros poder compartir sus necesidades y presentárselas al Señor para que el Señor limpie, restaure, libere, sane y haga de nosotros criaturas nuevas en todo el sentido de la palabra. Victoria de Denver, Colorado, dice: me da tristeza que lo llamen y lo cuestionen, le cuestionen nuestra fe. Esto me da coraje, rezo por usted. Muchísimas gracias, Victoria. Pero ese es el propósito de este programa, la razón de este programa, para poder aclarar dudas. Y yo pues doy gracias a Dios por todas las personas que llaman, que no están de acuerdo con la doctrina de la iglesia, pues por lo menos el poder aclarar, el poder dar a conocer lo que la iglesia enseña y por qué. Y ya cada cual pues tendrá que tomar su decisión. Lo mismo pasó con Jesús, pero peor todavía, ¿no? Jesús hablaba y lo que Jesús hablaba era la verdad, pero cada cual tenía que tomar su decisión, si creerle a Él o no creerle a Él. Y qué hermoso cuando decimos: Señor, yo creo en ti, no solamente creo de que tú eres Dios, pero me entrego a ti, Señor, para que me uses según tu santa voluntad, como el barro en manos del alfarero. Gracias, Victoria. Dios te bendice. María de Chicago, Illinois, dice: me casé 2 veces y me fue muy mal, pero me quedaron mis hijos. Desde entonces sigo al Señor. ¡Qué hermoso! Bendito sea Dios. Muchísimas felicidades, porque el novio que nunca te abandona, el amado que nunca se aparta de ti, es Jesús el Señor. Te felicito. Muchas bendiciones para ti y para tus hijos también. Ana del Bronx de New York dice que pide por sanación y saludo al Padre. Muchísimas gracias, Ana, y que el Señor te bendiga en abundancia a ti y a toda tu familia. Miguel de Oregón lo felicita por el programa, da gracias porque a través de él se ha acercado más a Dios. Siempre ora por el Padre y le da gracias a Dios por sus 41 años de sacerdocio. Que Dios te bendiga, mi hijo. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Le envío un gran saludo y un abrazo. Muchas gracias. Este saludo y este abrazo es recíproco. Olga de New Jersey felicita al Padre, que lo quiere mucho. Que el Señor te bendiga, Olga, y a tu familia también. Quiero pedir por Ernesto, que hoy precisamente lo están operando, que el Señor lo sane completamente, que use a los médicos y al equipo médico para que ellos pues puedan hacer que Ernesto se recupere total y completamente, para gloria a Dios y para bien de él y de su familia. Y María de México pide oración por su salud, que Dios te bendiga, María, en abundancia a ti y a tu familia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Y quiero decirles que la página es facebook.com/P. Pedro Núñez. Si no se han suscrito a ella, por favor, háganlo de nuevo. facebook.com/P. Pedro Núñez. Y quiero recordarles, como de costumbre, que la única página oficial de este servidor es precisamente esa. Tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre. Eso no lo hacemos y no lo pensamos hacer tampoco. Así que tengan eso en mente, por favor. La iglesia en esta semana, en estos días, particularmente ya muy pronto, el viernes, si Dios quiere, celebra la fiesta, como dije anteriormente, de 2 grandes pilares, 2 monumentos de pilares de la Iglesia Católica.
Uno es Pedro, a quien Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el otro es Pablo, quien camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, imagínense ustedes, experimenta un poderoso cambio de vida, una transformación, como se diría en griego, una verdadera metanoia, un cambio de corazón. Y estos dos hombres, pues, no solamente dejaron su vida anterior, Pedro, que había sido bastante cobarde, sobre todo cuando le preguntan si conocía a Jesús y 3 veces lo niega, ¿se acuerdan? Y por otra parte, pues Pablo, que se gozaba de perseguir a los cristianos porque Pablo pensaba que los cristianos eran un estorbo para que el judaísmo pudiera florecer, particularmente en el Imperio Romano. Y Pablo pues llega a decir, después de su conversión, y esto me fascina porque creo que esto muestra la conversión de Pablo, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice, ¿cómo podría alardar de que anuncie el Evangelio? Si Pablo estuviera escuchando y decir que él es un gran pilar de la iglesia, él diría, ¿cómo yo puedo alardar de eso? Estoy obligado a hacerlo, fíjense. ¿Hasta qué punto llega su compromiso con Jesús y con el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo. Y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Pobre de mí si no evangelizo. Esto es tremendo. A mí realmente se me pone la piel de gallina, hermanos, porque llega el momento en que la persona se da cuenta de que la vida de uno tiene un sentido mucho más grande que el comer y el dormir y el trabajar y el buscar algún tipo de felicidad para en alguna forma llenar un poquito el vacío del corazón. Que el propósito de la vida de nosotros es cambiar el mundo. Pero ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Cambiándonos nosotros primero, dejando que Dios actúe, que su Espíritu nos mueva, que su Espíritu fluya en nosotros. ¿Para qué? Para que más y más podamos decir como San Pablo, como María Santísima, como los santos a través de la historia, todo tuyo, Señor. Pedro más o menos dice algo parecido. Fíjense, el Pedro que había renunciado a la fe en Cristo Jesús, el Pedro que había negado 3 veces a Jesús, el Pedro sí, que había sido escogido por Jesús para ser su vicario aquí en la tierra. Llega a decir entonces en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 15 en adelante, dice, sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, o por ladrón, o por malhechor, o por delator. Sería una lástima que alguien tuviera que sufrir por ser un criminal. Pero si sufre por ser cristiano, esto es tremendo, si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse. Pedro, que se había avergonzado anteriormente, cuando le preguntan si él conocía a Jesús, ahora Pedro dice, pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios, cuando tiene que sufrir, por llevar el nombre de Cristo. Por llevar ese nombre. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, estos 2 hombres, Pedro y Pablo, no solamente predicaban con sus palabras, que sí lo hacían. Y tiene que haber sido una forma muy, muy poderosa para que tanta gente viniera a los pies de Jesús a través de ellos. Pero predicaban también a través de su ejemplo. A través de su ejemplo, el testimonio de vida cristiana cuenta mucho, hermanos, y mucho más a veces que todas las palabras que se pueden decir. Porque las palabras se las llevan el viento, pero el testimonio de vida cristiana, las obras quedan grabadas en el corazón. A mí me gusta mucho la historia de este muchacho que se consideraba ateo, porque él decía que el mundo está al revés. Había muchos problemas en el mundo. ¿Y por qué Dios no hacía algo si Dios realmente existía para mejorar la situación del mundo? Y el caso es que un día un profesor de él, que era profesor de física nuclear en la universidad donde él estaba, pues lo invitó a dar un paseo. Y se fueron los dos. El profesor era un hombre muy católico, un católico cristiano, pero de hueso colorado, como dice. Y el caso es que en el transcurso del camino, el muchacho sobre todo mira primero un par de zapatos como medio viejos, así, medio sucios y demás, que estaban a la orilla del camino. Y seguro que era de algún labrador que andaba por ahí trabajando.
Y el muchacho le dice al profesor, ¿por qué nosotros no ponemos pues algo, una piedra, o ponemos unas espinas, o ponemos tal vez un animal, para que cuando él meta el pie en el zapato, pues se horrorice? Y el profesor, que era muy cristiano, le dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú que tienes una economía afluente, ¿por qué no pones unos billetes en cada uno de los zapatos? Y nos escondemos. Y a ver cuál es la reacción del hombre. Bueno, y así lo hicieron. Y cuando viene este pobre hombre y mete el pie en el zapato y se da cuenta que hay algo que le está estorbando y saca lo que había dentro y ve esa cantidad de billetes y mete la mano en el otro zapato, lo mismo. Y mira alrededor, no ve a nadie, comienza a dar gracias a Dios. Porque su hijito estaba enfermo de muerte y necesitaba medicina y él no tenía dinero para comprarlo. Aquello estremeció el corazón de aquel joven, tanto así que poco tiempo después, por ejemplo del profesor, abrazó la fe en Cristo Jesús y se hizo bautizar católico. El poder del testimonio de vida cristiana. La palabra es muy importante, pero el ejemplo de vida a veces vale mucho más. Pobre de mí si no evangelizo. Tú y yo podemos evangelizar en diferentes formas, pero lo importante es que tomemos la decisión de ser esas extensiones de Cristo, que cuando nos vean a nosotros, cuando nos vean, puedan ver un reflejo de Jesús en tu vida y en la mía también. Entonces de verdad estaríamos celebrando la fiesta de estos grandes pilares de la iglesia, San Pedro y San Pablo. El número para que nos llamen 205-271-2924. 205-271-2924. Hermanos y hermanos, vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea Dios, alabado, glorificado sea su nombre por siempre. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada de Corona, New York. La hace Inmaculada. Inmaculada, ¿me escuchas? Sí, mi amor, buenos días. El Señor le bendice. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios y la Virgen. Bendito sea mi Señor. Adelante con la pregunta, por favor. Sí, que yo quería preguntarle acerca de que un bautismo que sea fuera de la Iglesia Católica, llámese la secta que sea, entonces, ¿es válido o no? No, desafortunadamente no es válido porque un ministro no tiene autoridad para bautizar y me da como que un poquito de dolor decirlo, pero a quien Jesús le da autoridad para bautizar, Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, es a sus primeros discípulos, sus apóstoles. Y los apóstoles pues escogieron a otros que iban a continuar y así sucesivamente. Eso se llama sucesión apostólica hasta el presente. Y esos son los obispos hoy día. La palabra obispo está en la Biblia y la palabra obispo significa supervisor. Ellos eran los supervisores de diferentes comunidades. Entonces ellos pues añadían más personas a través de la imposición de las manos para que estas personas fueran como extensiones de estos primeros obispos a través de los tiempos. Entonces, quien tiene autoridad realmente para bautizar es el sacerdote católico o el obispo. Entonces, de acuerdo con la Iglesia Católica, ese bautismo no es válido. Es decir, no es un sacramento. Ahora bien, lo que esa persona, si se hace católica o si quieren que sea parte de la Iglesia Católica, que esté en comunión con la Iglesia Católica, pues si es pequeñito, pues esa persona, pues a través de los padres que aceptan la entrada de esa criatura, en la Iglesia Católica, pues eso es todo, porque realmente también la Iglesia habla que solamente hay un bautismo, es decir, hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si
ese bautismo, aunque no sea un sacramento, si se hizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la Iglesia Católica va a respetar ese bautismo y lo va a aceptar como un bautismo que fue ejecutado, fue hecho, y la Iglesia Católica lo acepta como tal. Lo único entonces que habría que hacer, si la persona ya es adulta y quiere ser parte de la Iglesia Católica, ya no tiene que bautizarse de nuevo, porque bien sabemos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 5, solo un bautismo, solo una fe y solo un Dios que está por encima de todo y que está en todo. Lo que tiene que hacer es lo que se llama una profesión de fe, que al fin y al cabo es el credo. Es decir, si esa persona ya es adulta y ya ha pasado por algún tipo de formación en la fe, esa persona ante la comunidad pues hace esa proclamación de fe, que al fin y al cabo es recitar el credo. Esa sería la respuesta para esa pregunta. ¿Y tienes otra pregunta, Inmaculado? Esa es la única. Sí, mi amor. No, la otra pregunta es que, por ejemplo, dice, según la palabra de Dios, dice que Dios no acepta el divorcio. O sea, exactamente. No hay divorcio según la Iglesia Católica. Pero no, eso dice la Biblia. No es, sí. Dice el Señor en el libro de Malaquías, odio el divorcio. Odio el divorcio. Y la Iglesia Católica pues recoge eso, porque el Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículo 6 dice, de tal manera que ya no son dos sino una sola carne, pues bien lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Sí. Y entonces yo me pregunto, porque me hacen esa pregunta, entonces ¿por qué vuelven a casarse? O sea, en la iglesia acepta otra vez que hay personas que se han casado otra vez por la iglesia. Claro que sí. Y muy buena pregunta. Y la respuesta es muy sencilla, porque el primer matrimonio, de acuerdo a lo que la iglesia pudo estudiar y pudo discernir, el primer matrimonio nunca fue verdaderamente un matrimonio cristiano, nunca fue un sacramento delante de Dios. Es decir, dos personas pueden ir ante el altar de Dios y externamente parece que es el matrimonio que se está efectuando. Pero ¿cuál es la actitud interna? ¿Cuál es la razón por la cual ambos van al matrimonio? Y hay causas que pues son causas para anular el matrimonio. Lo que se dice con el anular el matrimonio es que ese matrimonio es nulo, nunca existió, y eso es lo que la iglesia trata de ver, si realmente ese matrimonio fue un matrimonio válido, un sacramento, o si no lo fue. Si ese matrimonio se reconoce como un matrimonio nulo, es decir, que nunca, desde el principio, nunca fue un matrimonio cristiano, nunca fue un sacramento, entonces la iglesia declara nulidad sobre ese matrimonio y la persona puede casarse de nuevo. Y hay, por ejemplo, causas que impiden, por ejemplo, que el matrimonio sea un matrimonio sea cristiano, sea un sacramento. Uno de ellos es que uno de los dos no quiera tener hijos. Pues una de las razones básicas, uno de los dos motivos para que se efectúe el matrimonio, uno de ellos es para que los dos lleguen a ser un solo ser, y el otro es para que estén abiertos a la vida, a la procreación. Otro, por ejemplo, inestabilidad emocional excesiva. Por ejemplo, una persona que es esquizofrénica, una persona que es depresiva constantemente, cosas así, pues entonces esa persona no puede tener estabilidad en el matrimonio. Otra razón, por ejemplo, una persona es homosexual, no puede tener erección, un hombre, por ejemplo, no puede tener relaciones con su esposa. Entonces hay casos, y por eso la iglesia es tan cuidadosa y estudia cada caso particularmente, porque hay casos en que sí, pues hay un matrimonio, el matrimonio se considera sacramento, se considera válido y por lo tanto no se puede anular. Pero hay otras situaciones, y para eso hay todo un tribunal que examina a las causas de cada cual, y puede decir la iglesia, bueno, aquí realmente nunca hubo un matrimonio cristiano, nunca hubo un sacramento desde el principio. Y por lo tanto, aunque en el exterior se veía como un matrimonio cristiano, en el interior pues no había esa posible unión entre esas dos personas. Entonces tenemos que estar conscientes de que en el matrimonio hay dos foros o dos niveles: el foro externo, el nivel externo, y el foro interno o el nivel interno.
apariencias por un lado y por otro lado lo que realmente está sucediendo en cada persona. Entonces, ahí tiene la iglesia un trabajo muy grande, porque si la iglesia realmente reconoce que hubo matrimonio, que hubo sacramento, entonces ya lo que Dios ha unido, el hombre jamás lo puede separar. Ojalá que esto te haya ayudado, Inmaculada, en alguna forma. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias por tu llamada. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, en el Evangelio se menciona en repetidas veces a la higuera dentro de parábolas y de las enseñanzas que dio nuestro Señor Jesús. ¿Por qué se emplea a la higuera para dar dichas enseñanzas? ¿Hay algo de especial en ello? César de Huaraz, Perú. Gracias, César. Muchísimas bendiciones para ti y para tu familia también. La higuera pues es un árbol muy común, era muy común sobre todo en el tiempo de Jesús. Acuérdate que el lugar más fértil de toda Tierra Santa es la parte norte, la parte de Galilea. Y pues ahí pues habían bastantes higueras. Y el Señor la utiliza para varias formas de enseñanza. Una de esas formas de enseñanza es cuando se refiere al pueblo de Israel que no ha dado fruto. Y el Señor como que la quiere cortar y le dicen sus discípulos, vamos a esperar un año más. Es decir, es el Dios de las oportunidades. Él quiere saber cómo nosotros nos sentimos acerca de las personas. Y si nosotros realmente tenemos amor suficiente para esas personas, el Señor va a hacer la obra. Es decir, y aunque muchas veces no tengamos amor para esas personas, Dios va a hacer la obra porque Dios es el Dios de las oportunidades. Entonces, lo que se está enseñando en esas lecciones es que si una persona no produce fruto y después de mucho enseñanza, de mucha formación, de mucha predicación, esa persona sigue igual o está peor, el Señor llega a decir, entonces límpiate el polvo de tus sandalias y sigue adelante. Pero hay un caso que me gustaría compartir con ustedes, que es el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 31. Está hablando aquí el Señor acerca de que tenemos que prepararnos, porque el fin se acerca. Y no tanto el fin del mundo, sino que el fin de tu vida y el fin de mi vida. Es decir, estamos aquí por un tiempo muy limitado. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? Más aún, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida para vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios? Y Jesús dice, fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando echan los primeros brotes, ustedes saben que se acerca el verano. Así también, apenas ven ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca. Sí, el reino de Dios es cerca, es decir, en el momento particular de cada uno de nosotros, cuando vamos a estar ante el trono de gloria para el juicio. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y después dice, cuiden de ustedes mismos, no sea que la vida depravada, las borracheras, las preocupaciones de este mundo, los vuelva interiormente torpes y ese día caiga sobre ustedes de imprevisto. Pues se cerrará como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso estén vigilantes y orando en todo momento, dice el Señor. Entonces, esa es la enseñanza de la higuera. Si bien es cierto que podemos ver un árbol, cuando después del invierno comienza a retoñar, quiere decir que ya la primavera, el verano se acerca. Entonces tenemos que estar también reconociendo que la vida pasa, ya no somos niños, ya no somos criaturas pequeñas que no podemos discernir, pero ya tenemos raciocinio, ya podemos racionalizar las cosas o racionar las cosas y podemos entonces estar convencidos de que tenemos dos opciones. Una opción es el apartarnos de Dios y vivir nuestra vida loca como querramos vivirla, y la otra pues es vivir según la voluntad de Dios, porque se cierra el ciclo de la vida y, como dice San Pablo, se termina el espectáculo. Tenemos en estos momentos a Eduardo de Bucaramanga, Colombia. Eduardo, ¿me escuchas? Sí, muy buenos días, padre. ¿Cómo está usted? Por la gracia de Dios, bendecido. ¿Cómo estás, mijo? Muy bien, gracias. Encantado de realmente poderlo saludar y poder compartir con ustedes. Realmente es una gran felicidad para mí y para mi familia que nos atienda. Muy agradecido, Eduardo. Adelante con tu pregunta, por favor. Padre, yo que tenía una pregunta, una duda que tenía, si es por la iglesia aprueba realmente los juegos como especie de juegos del azar que uno da con la familia, como realmente cuando Jesucristo murió, se
Los dados. Un poco se echaron los dados. esto, entonces, Sí, ¿perdón? sí. Es decir, Eduardo, mira, lo malo no es que se juegue o no se juegue, lo malo es que uno se envicie con el juego. Lo malo no es tomarte una copa de vino, lo malo es emborracharte. Lo malo no es desear el dinero para poder sostener tu familia. Lo malo es estar dispuesto a hacer cualquier cosa, aún hasta matar por el dinero. Entonces, tenemos que tener ciertos parámetros para poder nosotros discernir de acuerdo a la voluntad de Dios qué es bueno y qué es malo. Jesús, por ejemplo, cambió agua en el mejor de los vinos para que la gente pudiera tener vino en las bodas de Caná. Pero Jesús no quería que la gente se emborrachara. Yo tengo una anécdota que la cuento de vez en cuando, que me pasó en Las Vegas. Yo no estaba jugando, yo estaba predicando la palabra de Dios. Es increíble como, perdón, aún en Las Vegas, un lugar que supuestamente es tan contrario a la espiritualidad cristiana, pues sin embargo, mucha gente buscando a Dios, mucha gente buscando a Dios. El lugar donde me quedé, en el hotel donde estaba yo, pues pasé el fin de semana, porque era un evento para un fin de semana, y cuando ya voy a salir, el que estaba en el mostrador me dice: Padre Pedro, usted sabe que usted estuvo en una habitación donde anteriormente usted estaba una pareja de ancianos, y esta pareja de ancianos se jugó todo lo que tenía. Se quedaron sin un centavo. Y fíjense que en cualquier casino no hay un reloj y no hay una ventana, para que la gente no sepa si es de día, si es de noche, en fin, para que se concentren tanto en los juegos que se olviden de todo lo demás. Y por supuesto para que se olviden de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió con estas personas? El hombre se tiró por la ventana primero, de un 8º piso, se suicidó, y la esposa se tiró detrás de él. Y se mató también. Es decir, cómo Satanás usa muchas cosas que pueden ser pues placenteras, pueden tener cierto grado de bondad para llevarnos al mismo barranco. Entonces, por favor, por amor de Dios, ten mucho cuidado si ustedes deciden tener algún tipo de juego, que sea algo muy inocente, muy sencillo, y que en ninguna forma los encadene ustedes y que Satanás utilice eso para apartarlos del camino de Dios. Que Dios te bendiga, mi hijo. Muchísimas gracias por tu llamada. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, platicando con un amigo que acaba de hacerse protestante, me decía que al santiguarnos hacemos la señal de la cruz inversa y que eso es diabólico. Que además muchos sacerdotes lo saben y por eso ya no se santiguan, ni ellos ni a la gente, que se limitan a hacer la señal de la cruz con el pulgar sobre la frente. Como católica profundamente creyente y practicante no lo creo, pero quisiera saber su opinión. Gracias, Padre. Aurora, de México. Santísimo Señor, ¿por qué tanto veneno? Pues yo sé la respuesta, ¿no? Porque Satanás quiere destruir la obra de Jesús, que es la Iglesia Católica. La única iglesia que Jesús funda, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. La iglesia es una santa católica apostólica y fundada por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Diabólico es lo que está diciendo ese hombre. Y con todo respeto y con el mayor amor posible le digo, eso que está diciendo esta persona y eso que le han dicho a esta persona es diabólico. Porque en el fondo el propósito es destruir, aniquilar la iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo quería hacer. Eso es lo que Pablo quería hacer. Pablo quería destruir, Pablo quería aniquilar la iglesia de Jesucristo. Pedro, por otra parte, al rechazar a Jesús, al ignorar a Jesús, también estaba impidiendo que la obra de Jesús se llevara a cabo. ¿Cómo Satanás se mete por medio? Y nos dice la palabra de Dios entonces en Hechos capítulo 9, versículos del 4 al 5, que Saulo cayó al suelo. ¿De qué cayó? Pues no sabemos. Unos dicen que de un caballo, otros que de un burro. Lo que cayó fue de su soberbia. Es esta vez nuestro peor enemigo, el pensar que tenemos la razón y que los otros no saben nada. Y eso puede ser lo que le haya pasado a tu amigo, ¿sí?
y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, a la iglesia de Jesucristo. Y sin embargo, escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué triste, ¿no es cierto? Cuando hablamos mal de la iglesia, cuando criticamos la iglesia, tenemos que pensar que es el mismo Satanás que nos está moviendo para que en alguna forma nosotros terminemos con la iglesia de Jesucristo. Pero Jesús ha prometido que los poderes del infierno, aleluya, jamás la podrán vencer. ¿Por qué? Porque la iglesia no es institución humana, la iglesia es institución divina, es voluntad de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de la importancia de la cruz, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, en que bien San Pablo dice que si bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, para nosotros, para los que se salvan, es poder de Dios. ¿Y cómo se santigua uno? ¿Qué quiere decir santiguarse? Es decir, estar en la presencia de lo que es santo y pedirle al Señor que nos haga santo, que el santo nos haga santos. Y comenzamos desde arriba hacia abajo, no de abajo para arriba. Yo no sé qué clase de católico tu amigo era, pero si él se presignaba o se santiguaba de abajo para arriba, es equivocado. Es de arriba para abajo. Comenzamos en el nombre del Padre, es decir, en la autoridad del Padre, con el poder del Padre, en el nombre del Padre, que toque nuestra voluntad y que nos haga sumisa nuestra voluntad a su voluntad, y del Hijo al corazón, ¿sí? Y después izquierda y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Si eso es diabólico, entonces tenemos que decir que Dios es diabólico también, porque estamos haciendo lo que hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, el Dios trino, Dios uno, el Dios santo y puro, el Dios perfecto en todo el sentido de la palabra. A veces, desafortunadamente, abandonamos la Iglesia Católica porque hay una frase muy cierta del profeta Oseas que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay por ahí gente que dice, católico ignorante, futuro protestante. Qué bueno que ustedes estén escuchando este programa, viendo este programa y otros como este, para alimentarnos, para conocer la verdad, sabiendo, como dice la palabra de Dios, que la verdad nos hará libres. Hermanas y hermanos, el teléfono para que nos llamen y ojalá que así lo hagan es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este su segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada de Puerto Rico, de Gonzalo. Gonzalo, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Padre, perfectamente. ¿Cómo estás, mi hijo? Dios te bendice. Estamos bendecidos y en oración y en victoria. Bendito sea Dios. Nosotros orando mucho por Puerto Rico, por todos ustedes, claro, sí, que sí, Dios los proteja en este tiempo, pues que sabemos que es tiempo de huracán, que todo esté bien, que no haya ninguna novedad, que no haya ningún problema y que puedan tener un tiempo de mucha paz en la Isla del Encanto. Con tu pregunta, por favor. Bienvenido. Adelante, por favor. Sí. Padre, la pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente. Cuando el ladrón que le dice a papá Jesús que le perdonara y eso, pero la pregunta mía es, o sea, si uno muere en pecado, o sea, un pecado grave y va al purgatorio, pero entonces ¿por qué Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Yo no entiendo bien eso. Si usted me puede explicar.
Con todo gusto, mi hijo. Dios te bendice. Ese pasaje lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Ya Jesús estaba a punto de morir, estaba crucificado. Y dice la palabra de Dios, comenzando con el versículo 41, nosotros lo hemos merecido, hablando de que él después le va a preguntar a Jesús lo que tú estás diciendo, y pagamos por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le respondió, en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús está hablando ya no como en su naturaleza humana, sino que está hablando desde su naturaleza divina, está hablando como Dios. Y le está diciendo hoy mismo, y es que para Dios no hay pasado, no hay futuro. Dios es el eterno presente. Por eso es que Dios le dice a Moisés en el evento de la zarza ardiendo, en Éxodo capítulo 3, dile al faraón que yo soy, Yahweh. ¿Y qué significa yo soy? Que Dios es presente. En Dios no hay pasado, Dios no hay futuro. De aquí a 100 años, Dios va a ser hoy. De aquí a 1000 años, Dios va a ser hoy. De aquí a 100,000 millones de años, Dios va a ser hoy. El tiempo es algo que es un invento del ser humano. Y lo hemos inventado para tener puntos de referencia. Ayer pasó, hoy es, mañana será. Pero Dios, que está fuera del tiempo, no necesita puntos de referencia. Entonces, cuando Dios dice, hoy mismo, puede ser que haya pasado y esté pasando por purgatorio, no sabemos, solo Dios lo sabe, pero lo importante es que le hace una promesa, que a través de su pasión, muerte y resurrección, este hombre que había sido un criminal y por lo cual lo habían crucificado, va a estar en el reino de Dios, va a estar en el paraíso, va a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque tuvo un corazón arrepentido, se arrepintió de su pecado, de sus pecados, y el Señor en su pura e infinita misericordia lo perdonó. Qué lección tan poderosa, ¿no es cierto? Que Dios les bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué tan cierto es que nosotros como hijos de Dios tenemos que pagar los pecados de nuestros familiares hasta la 5ª generación? ¿Y qué son iniquidades? De antemano, gracias de corazón. Laura desde Santa Clarita, California. Laura, Dios te bendice. Iniquidades son pues maldades, son actos malos, actos que lastiman, actos que van en contra de la voluntad de Dios. Es decir, el pecado. Cuando hablamos, por ejemplo, de que nuestras acciones no solamente repercuten en nuestra vida, o para bien o para mal, porque hay acciones muy buenas y vamos a recibir la consecuencia de esas acciones, pero también las acciones malas, vamos a recibir las consecuencias de esas acciones malas. Por eso San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice en relación al pecado y la consecuencia, dice que el salario del pecado siempre es la muerte. Siempre es la muerte. ¿Por qué? Porque no solamente destruye la vida de Dios en nosotros, nos apartamos de Dios, le damos la espalda, pero también sucede algo en nuestra vida. Nuestro corazón se endurece y nuestro corazón se va haciendo insensible al amor y a la presencia de Dios. Y como resultado de eso, consciente o inconscientemente, eso es lo que le vamos a dar a nuestros hijos. Y eso es lo que le vamos a dar a las personas alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque uno da de lo que uno tiene. Tan sencillo como eso. Entonces, si tú tienes el corazón lleno de la presencia de Dios, y esa es la vida de los santos, esa fue la vida de Pedro y Pablo, un corazón que más y más se llenaba de la presencia de Dios, entonces eso es lo que podían dar, presencia de Dios. La palabra de Dios entonces en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, vamos a ir un momentito acá, el libro de Deuteronomio está prácticamente al principio de la Santa Biblia, versículo 9, dice lo siguiente: yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Es decir, Él no te quiere compartir con Satanás. Él no te quiere compartir con tu pecado.
Él no te quiere compartir con el mundo sin Dios. Él te quiere para Él. ¿Por qué? Porque Él sabe que el único que puede llenar el vacío de tu corazón es Él. El único que puede dar sentido a tu vida es Él. El único que te puede hacer feliz es Él. Y punto. Él te quiere completito, de pies a cabeza, y para eso te ha comprado, dice la palabra de Dios, a un gran precio. El precio de la cruz de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el Calvario. Dice que castigo para el Antiguo Testamento, es decir, no tenían el concepto de que la acción tiene una consecuencia y por lo tanto ellos veían la consecuencia de la acción como castigo de Dios. Decía que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que tú haces, bien o mal, va a tener repercusión en tus hijos. Y tus hijos, consciente o inconscientemente, aprendiendo de ti, van a hacer lo mismo con sus hijos. Dicen los psicólogos hoy día que los hijos son la totalidad de los padres más uno. Es decir, el uno es la personalidad propia, pero la mayor parte de lo que van a hacer los hijos es lo que han aprendido sus padres. Y muchas veces sin los padres darse cuenta. Si hay alguien que te está mirando constantemente, consciente o inconscientemente, para ver cómo actúas, cómo tú reaccionas, lo que tú haces, son tus hijos. Por eso se dice, y con toda razón, que los padres son los primeros y más importantes maestros en la educación de sus hijos. Entonces dice la palabra de Dios, pero fíjense qué hermoso, pero mantengo mi favor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Es decir, si bien es cierto que hasta la tercera y cuarta generación yo puedo dañar a los míos y a los que están a mi alrededor con mis actos negativos, con mis pecados, si yo realmente reacciono y comienzo a tener esa metanoia, ese cambio de corazón, ese cambio de dirección en mi vida y comienzo a seguir a Jesús, entonces yo voy a recibir bendiciones y mis hijos y hasta 1000 generaciones después de mí, porque hemos optado por hacer el bien. Así que el mal no tiene poder sobre el bien, porque del bien es la victoria. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, tengo 2 preguntas. En Éxodo 32, 27, 29, manda a matar el Señor a esos 3000 después que Moisés baja del monte con las tablas de los 10 mandamientos. ¿Dónde queda el no matarás? Segundo, en la actualidad, ¿a qué territorio o países hace referencia el Señor con la tierra prometida? Gracias por aclarar mi entendimiento. Juan de Honduras. Juan, que Dios te bendiga. Vamos a ver. Cuando estamos hablando acerca de el concepto de que Dios mata, Dios no mata, pero de nuevo es el concepto infantil que tenían los que comenzaban a conocer a Dios, que eran los hebreos, los judíos, los israelitas, como quieras llamarle, para saber quiénes son. La palabra de Dios, por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 13, dice, no matarás, y ese es un mandamiento de Dios. Nosotros no tenemos derechos sobre la vida de un ser humano. Nosotros a veces nos sentimos como que con el corazón apretado cuando vemos injusticia en los animalitos, ¿verdad? Y sin embargo, muchas veces como que somos un poco insensibles ante la injusticia de seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no tenemos el derecho sobre la vida de nadie, ni matarle, ni hacerle daño, ni lastimarle de ninguna forma. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esa vida pertenece a Dios y el Dios bien lo dice, que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por Él. La palabra de Dios nos habla claramente acerca de que pues Él no viene a hacernos daño. Y eso lo dice Jesús. He venido no para juzgarlos, sino que para salvarlos. Pero depende de ti y de mí. Si estamos dispuestos a agarrarnos a Jesús, de vivir como Jesús nos pide, de seguir el camino de Jesús para nuestra propia salvación, la salvación de aquellos que están a nuestro alrededor y de futuras generaciones. Entonces, Dios no mata. Moisés sí mataba y mandaba a matar, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, aquí al
el libro de Génesis, dice la palabra de Dios, ¿sí? Que dice Moisés que Dios le dio orden para que mataran, dice, a todas las personas que estaban haciendo cosas malas, pecados, que se habían apartado de Dios y que adoraban a ídolos falsos. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las leyes, las tablas de la ley? Abajo la gente que estaba se desesperó porque Moisés no bajaba, y a Aarón pidió las joyas de todas las mujeres e hicieron pues un becerro de oro y lo adoraron. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues cuando bajó Moisés y vio todo eso, él dijo que Dios le había dicho que pasaran a todo el mundo por la espada, los mataran. Y dice la palabra de Dios que ese día perecieron 3,000 hombres en el pueblo. Pero eso no fue Dios. Ese fue el mal que había en el corazón de Moisés, que él pensaba que eso es lo que tenía que hacer para erradicar el mal que los otros habían cometido. Y es que violencia siempre engendra violencia, hermanos. En lo que se refiere, por otra parte, a el territorio de Israel, si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 7, dice: en marcha ustedes entrarán en el territorio de los amoreos y en los territorios vecinos de Arabá, la montaña, la tierra baja, el Negev y la costa del mar, es decir, la costa del Mediterráneo. Es decir, todo el país de Canaán y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Esa era la extensión que conocemos como la tierra prometida, como conocemos pues la tierra de Israel. Y ahí está la respuesta. Hermanos y hermanos, quiero recordarles que ya pronto llega el sábado de milagros, el próximo 18 de agosto. Va a ser en el Punch and Train Convention Center, tiempo de prédica, tiempo de alabanza, tiempo de oración, de sanación, y todos estamos necesitados de oración, de sanación, de liberación, de restauración, de vida nueva. Va a ser un día glorioso, precioso, hermoso. No se lo pierdan. Para más información, por favor, comuníquense a los siguientes teléfonos. Son dos, la misma área telefónica, 504. El primer número telefónico, 931-7720, 931-7720, y el segundo número telefónico, 638-0657, 638-0657. Y si no pueden asistir a ese por alguna razón, el siguiente fin de semana en Dallas, Texas, tendremos el Ministerio Mensaje, otro sábado de milagros, y va a ser en el Plano Event Center. Para más información, por favor, comuníquense con el Ministerio Mensaje en Texas al número área 469, número telefónico 475-5629, 478-5629, o al número área 214 el área 527-4839, 527-4829. Quiero decirles también que, si Dios así lo permite, voy a estar en Utah, en Orem, del 28 al 29 de julio en el Congreso de Sanación Familiar en la parroquia San Francisco de Asís. Para más información, por favor, comuníquense con Serafín Tadeo al número telefónico área 801-427-9430. 427-9430. Y recuerden el ya esperado peregrinaje a Portugal y a Tierra Santa del 15 al 25 de octubre. Va a ser poderoso, transformador, y va a estar lleno de sorpresas para todos. Comuníquense con Maciel Carrasco a Canterbury Pilgrimages, número telefónico 603-941-3078, 941-3078. Escríbanle a maciel@canterburypilgrimages.com, maciel@canterburypilgrimages.com. Acuérdense siempre de orar por nosotros. Nosotros estamos en oración por ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.